Muchos piensan que para progresar hay que hablar más, mostrarse más o impresionar constantemente. Creen que el éxito depende del reconocimiento rápido, de compartir cada avance, cada meta, cada pensamiento. Pero esa necesidad los debilita, porque cuando todo se dice, la energía se dispersa. Y cuando alguien busca aprobación continua, pierde el rumbo. Yo, Brian Tracy, comprendí que las verdaderas transformaciones ocurren en silencio, que el poder genuino se forja lejos de los reflectores, en la concentración total y la acción constante. No es necesario anunciar tus movimientos, solo ejecutarlos con precisión. Porque mientras muchos hablan, tú avanzas. Mientras otros se exhiben, tú edificas. Y mientras los demás se distraen, tú te vuelves imparable. El silencio no es vacío, es estrategia. Es dominio interior. Y quien domina el silencio, domina su vida. El primer principio que descubrí en este camino silencioso fue que el ruido externo es la mayor trampa para quien desea progresar. Vivimos en una cultura que recompensa al que habla rápido, al que grita más fuerte, al que publica cada paso como si el valor de su proceso dependiera del aplauso ajeno. Mientras tanto, los verdaderos constructores permanecen en silencio, trabajando, puliendo, actuando sin justificar cada movimiento. Porque aprendieron que la energía no se gasta en demostrar, sino en avanzar. Entendieron que las palabras a menudo disuelven la fuerza, pero el silencio la concentra. Durante años fui esclavo de la necesidad de compartir mis ideas. Apenas tenía un plan, ya quería contarlo. Apenas veía un pequeño avance, buscaba aprobación. Creía que al hablar de mis metas las hacía más reales, pero con el tiempo comprendí que en realidad buscaba aceptación, no compromiso. Cada vez que hablaba de mis objetivos sin haberlos trabajado en silencio, perdía poder interno. Me sentía vulnerable, disperso e incluso frustrado por no cumplir lo que había anunciado, porque cuando uno habla antes de actuar deja de moverse por convicción y empieza a hacerlo por presión. El silencio, en cambio, me devolvió la fuerza. Comencé a callar más, a observar más, a permitir que mis acciones hablaran por mí, a cerrar la boca y abrir los ojos, a usar el tiempo que antes gastaba explicando en hacer. Ese simple cambio transformó mi vida por completo. Mis días se volvieron más enfocados, mi mente más despejada, mi entorno más ordenado, porque el silencio también filtra. Aleja a quienes solo sienten curiosidad y atrae a quienes valoran la coherencia por encima del espectáculo. En ese silencio descubrí mi propio ritmo. Dejé de mirar lo que otros hacían, de compararme, de correr detrás de una imagen. Me convertí en dueño de mi proceso, dejé de sentir la necesidad de justificar mis decisiones. Aprendí a disfrutar del anonimato, de la invisibilidad temporal, de la serenidad que trae saber que estás construyendo algo verdadero aunque nadie lo vea todavía. Porque el crecimiento silencioso es el más firme, no necesita adornos ni validación, solo disciplina. Y lo más importante fue esto: el silencio me obligó a escucharme, a dejar de hablar y empezar a entender por qué hacía lo que hacía, a preguntarme si mis acciones estaban alineadas con mis valores, a dejar de moverme por impulso o apariencia. Empecé a actuar guiado por propósito, porque cuando dejas el ruido comienzas a oír tu intuición. Esa voz, aunque tenue, es firme. Y cuando la sigues ya no necesitas el ruido del mundo para sentirte seguro. La fuerza del silencio no es pasividad, es estrategia. No significa esconderse, sino prepararse, enfocarse y cuidar el proceso. Porque quien no anuncia sus pasos camina con más solidez. Y cuando ese hombre llega no necesita justificar nada, porque su sola presencia demuestra que no vino a convencer a nadie. Vino a cumplir lo que prometió, sin atajos, sin exhibiciones, solo con enfoque, disciplina y un silencio que lo hace incontenible. El segundo principio que forjó mi carácter fue comprender que la concentración es una habilidad extraordinaria que muchos subestiman. Todos desean avanzar, mejorar, alcanzar resultados excepcionales, pero pocos están dispuestos a cerrar puertas, a decir no, a elegir una sola dirección y volverse expertos en ella. El mundo está lleno de personas con buenas intenciones, con múltiples talentos e ideas, pero sin resultados porque saltan de una cosa a otra. Se distraen con lo brillante, se pierden en lo nuevo, no concluyen lo que comienzan, no sostienen lo que eligen, y sin enfoque, todo se desvanece. Yo viví así mucho tiempo, siempre iniciando, siempre entusiasmado con lo nuevo, pero cada nuevo proyecto era una forma de evitar el compromiso profundo con el anterior, una excusa para no enfrentar la incomodidad de la constancia.
Me mantenía ocupado pero no avanzado, estaba atrapado en una ilusión silenciosa, hacer mucho sin llegar a ningún lado. Hasta que entendí que el enfoque no es solo una herramienta, es una decisión de identidad. Elegí una meta, una dirección y decidí entregar toda mi energía a ello. No un poco cada día, sino todo, sin plan alterno, sin distracciones, sin permitir que mi mente me sabotee con nuevas ideas a medio camino. Me volví selectivo con mi tiempo, con mis hábitos, con mis pensamientos. Comprendí que la mente humana puede lograr cosas increíbles, pero no puede hacerlo todo a la vez. Quien intenta abarcarlo todo termina sosteniendo nada. Y cuando el enfoque se vuelve hábito, todo cambia, porque desaparece la ansiedad de sentir que te estás perdiendo algo. Dejas de saltar de estímulo en estímulo y entras en un estado de profundidad donde el tiempo se expande, la claridad aumenta y los resultados se multiplican. Lo que antes tomaba días, ahora se logra en horas. Lo que antes confundía, ahora se resuelve con una sola mirada porque tu mente ya no está fragmentada, está alineada. Pero eso requiere pagar el precio, soportar el aburrimiento, resistir la novedad, convivir con la lentitud. El enfoque al principio es incómodo, no tiene brillo inmediato ni recompensas instantáneas. Tiene repetición, compromiso y silencio. Por eso es tan poderoso, porque pocos lo mantienen. En un mundo que persigue velocidad y variedad, tú eliges profundidad y dirección. Eso te vuelve distinto, te vuelve fuerte, porque cuando alguien enfocado aparece, todo a su alrededor se acomoda. Lo innecesario cae, lo superficial se revela, porque su sola presencia demuestra que sí es posible construir sin prisa, sin distracciones, sin ruido. El enfoque me enseñó a resistir la tentación de lo siguiente, a permanecer, a perfeccionar, a profundizar. Y en ese proceso me transformé en alguien más firme, más claro, más efectivo, porque la verdadera grandeza no se logra intentando todo, sino dominando lo esencial. Y ese dominio no surge en medio del ruido, aparece cuando tienes el valor de cerrar todas las puertas menos una y hacer de esa puerta tu entrada al mundo que deseas crear. El tercer principio que formó mi carácter fue aprender a actuar sin esperar permiso, sin buscar aprobación, sin pedir validación. Descubrí que la mayoría no falla por falta de talento o de ideas, sino por falta de acción constante. Tienen conocimiento, visión y deseo, pero no actúan. Se detienen, dudan, esperan el momento perfecto, más claridad o más seguridad. Pero ese momento nunca llega, porque la acción no es consecuencia de la confianza, es su origen. Yo también caí en esa trampa. Planeaba, estudiaba, hablaba de mis metas, pero no actuaba con la intensidad que mi propósito exigía. Me escudaba en frases como, estoy esperando el momento ideal, quiero tener todo organizado. Necesito estar seguro de que es el camino correcto, pero en el fondo era miedo, temor a pita, equivocarme, a ser juzgado, a avanzar sin respaldo. Ese miedo se disfrazaba de prudencia, pero era indecisión. Hasta que un día me cansé de ser un espectador de mi propio potencial. Me cansé de ver cómo otros con menos experiencia lograban más simplemente porque actuaban. Decidí entonces moverme sin tener todo claro, sin esperar apoyo, sin que nadie entendiera mi proceso. Y ahí comenzó mi verdadera transformación. Descubrí que el movimiento trae claridad, que avanzar, incluso con dudas, es mejor que quedarse inmóvil buscando perfección. Empecé a actuar cada día, no con ansiedad, sino con determinación, no con miedo, sino con sentido de urgencia, porque comprendí que el tiempo no regresa y que cada día sin acción es un día entregado a la mediocridad. Cuando la acción se convierte en hábito, todo cambia. Cambia tu forma de verte, de pensar y de relacionarte con el mundo porque dejas de imaginar y comienzas a construir. La ejecución no es brillante, es desafiante, es exigente, es repetitiva. Pero es la única vía para convertir en realidad lo que llevas dentro. Las ideas no valen si no se materializan, el potencial no sirve si no se transforma en resultados. Y los sueños no sobreviven si no se alimentan con movimiento. Por eso hoy no hago solo lo que siento, hago lo que debo. Aprendí a no depender de mis emociones momentáneas, sino de mis decisiones firmes. Si me preguntas cuándo cambió mi vida, te diría que fue el día en que dejé de esperar, dejé de pedir permiso, dejé de buscar certezas y simplemente empecé a actuar con miedo, con dudas, con imperfección, pero con determinación. Porque el verdadero poder pertenece a quien hace, a quien construye en silencio, a quien sin decir nada un día aparece con resultados en las manos. Y ese hombre no necesita explicaciones porque quien ejecuta no compite, simplemente llega. El silencio, la concentración y la acción sostenida no solo cambian lo que haces, cambian en quién te conviertes.
El cuarto principio que transformó mi interior fue entender que no necesito mostrar mi progreso para que sea auténtico, porque vivimos en una era de exposición constante, donde cada pequeño avance parece requerir testigos, reacciones y aprobación. Pero eso no genera resultados, solo alimenta el ego, y un ego satisfecho es el enemigo del crecimiento silencioso. Cuando compartes demasiado pronto, corres el riesgo de quedarte atrapado en la imagen de quien avanza en lugar de avanzar de verdad. Durante mucho tiempo, yo mismo caí en ese ciclo. Subía una foto en el gimnasio antes de ver un cambio real, publicaba metas apenas las pensaba, anunciaba proyectos que ni siquiera había iniciado. Y lo peor es que al recibir atención, ya me sentía realizado, como si mostrar intención fuera suficiente. Pero no lo era. Estaba engañándome. Porque la validación externa puede convertirse en una adicción que nubla tu visión y te impide ver lo que aún te falta construir. El aplauso no equivale a avance. Las reacciones no representan progreso. Solo la acción constante y silenciosa te lleva al lugar donde realmente perteneces. Empecé a reservar mis avances, a proteger mis planes, a construir como si nadie estuviera observando, porque entendí que lo privado se fortalece. Que cuando algo está en su fase más frágil, no necesita exposición sino cuidado, enfoque y silencio. No por temor, sino por estrategia. No por inseguridad, sino por sabiduría. Porque cuando uno habla menos, escucha más. Y cuando muestra menos, perfecciona más. Alejarme del ruido me acercó a mi verdad. No fue sencillo. Muchas veces sentí la tentación de compartir, de demostrar que estaba avanzando, de probar que estaba creciendo, pero resistí, y en esa resistencia mi carácter se volvió más fuerte. Aprendí a sostener mi proceso en soledad, a no necesitar testigos, a ser suficiente para mí mismo. Y en ese espacio interno descubrí una nueva confianza, no la que nace de ser visto, sino la que surge de estar verdaderamente comprometido. Esa es la confianza inquebrantable, la que no depende de miradas, la que no necesita filtros, la que permanece incluso cuando no hay aplausos. Si estás escuchando esto, es porque en el fondo sabes que tu mejor versión no necesita ser anunciada, necesita ser construida día a día, paso a paso, sin distracciones ni interrupciones. Porque lo que edificas no es una imagen, es tu identidad, tu propósito, tu vida entera. Y eso no requiere publicidad, requiere silencio, enfoque y acción constante. Si este mensaje te inspira, suscríbete. Este canal está hecho para quienes eligen avanzar sin ruido, los que caminan con intención, los que no necesitan ser vistos para sentirse valiosos. Y déjame algo en los comentarios. ¿Cuál es esa meta que estás construyendo en silencio? Escríbela, afírmala, porque al hacerlo con convicción, ya estás empezando a hacer la realidad. El quinto principio que adopté con fuerza fue el arte de escuchar con propósito. No escuchar para responder, para debatir o corregir, sino escuchar para comprender, absorber y evolucionar. En un mundo donde todos quieren hablar, quien sabe escuchar se vuelve verdaderamente poderoso. La mayoría de las personas no escuchan, solo esperan su turno para hablar. Interrumpen, se adelantan, imponen sus ideas, creyendo que su punto de vista vale más que la experiencia de otros. Por eso no crecen, porque quien no escucha repite, y quien repite se estanca. Yo también fui así durante mucho tiempo. Pensaba que ya sabía, que no necesitaba consejos, que tenía la razón, pero ese orgullo disfrazado de seguridad me cerraba puertas y me alejaba de oportunidades valiosas. Hasta que decidí cambiar. Me propuse hablar menos y abrirme más, escuchar verdaderamente, no solo a personas con éxito, sino a cualquiera que tuviera una historia, una herida o una perspectiva diferente. Comprendí que cada ser humano guarda una enseñanza, y quien tiene los oídos cerrados se pierde de lecciones que pueden ahorrarle años de errores. Escuchar con intención me enseñó a mirar más allá de las palabras, a reconocer el dolor detrás de la crítica, el miedo detrás del orgullo, y la sabiduría escondida en una historia sencilla. Dejé de imponer mis ideas y empecé a nutrirlas con miradas distintas. Descubrí que la verdadera transformación no comienza con una afirmación, sino con una pregunta honesta. Y esa pregunta muchas veces nace de escuchar lo que uno evitaba oír. El silencio también se convirtió en mi aliado durante las conversaciones. Ya no necesito llenar los espacios. No busco impresionar. Dejo que el otro se exprese, que libere lo que normalmente calla. Cuando no interrumpes y escuchas sin juzgar, el otro baja las defensas. Y en ese instante surge una conexión real. Lo que descubres en ese silencio compartido puede cambiarte más que 1000 consejos. Pero este hábito también tiene una dimensión interna. Aprender a escucharme a mí mismo, interpretar mis emociones, comprender mis reacciones,
entender de dónde nacen mis pensamientos. A menudo hablamos para tapar lo que sentimos, pero cuando guardamos silencio, esas emociones emergen, no para dañarnos, sino para ser vistas. Y al observarlas con atención, uno empieza a conocerse, a corregirse con precisión y a tratarse con más empatía. Hoy escucho más de lo que hablo. Escucho para crecer, para servir y para recordar que siempre hay algo nuevo por aprender. Porque quien escucha se adapta, evoluciona y gana sabiduría. No necesita gritar para ser respetado, su sola presencia transmite calma y claridad. Y cuando habla lo hace desde la comprensión, no desde la necesidad de ser oído. Este hábito me enseñó que no se necesita hablar alto para ser escuchado, sino escuchar profundo para ser transformado. Si practicas esto, si callas un poco más, si observas, si abres espacio, verás cómo el mundo empieza a enseñarte lo que necesitas saber. Solo hace falta silencio, humildad y deseo genuino de aprender, porque a veces el mayor poder está en no decir nada, pero absorberlo todo. El sexto principio que integré como parte de mi vida fue proteger mis decisiones de las opiniones externas, porque pocas cosas debilitan más la claridad que dejar que quienes no viven tu proceso opinen sobre él. Todos opinan, todos aconsejan, todos proyectan sus miedos como si fueran verdades absolutas. Si no tienes firmeza interior, terminas cambiando tu camino para agradar a otros o evitar críticas. Durante mucho tiempo fui vulnerable a eso. Comenzaba con pasión, con visión, con dirección, y al primer cuestionamiento empezaba a dudar. Me preguntaba si tenía sentido, si estaba exagerando, si debía cambiar de rumbo. No porque hubiera razones reales, sino porque me incomodaba el juicio ajeno. Quería avanzar sin ser criticado ni malinterpretado, pero entendí que eso es imposible. Toda decisión firme incomoda a quien no se atreve, irrita a quien abandonó su propio proceso y genera resistencia en quienes viven justificando su inacción. Entonces tomé una decisión definitiva. Mis decisiones ya no serían democráticas. No las sometería a debate ni a aprobación pública. Aprendí a callar más y decidir con convicción, a mantener mi rumbo incluso cuando otros no lo entendieran. Porque el propósito no se explica, se demuestra. Y quien de verdad está comprometido con su visión deja de gastar energía intentando convencer, simplemente actúa y con el tiempo los resultados hablan por sí solos. Este principio me enseñó a valorar mi propio criterio, a confiar en mi intuición y en mi experiencia, no desde la soberbia, sino desde la responsabilidad. Es mi vida, mis decisiones, mis consecuencias. Y no puedo permitir que quienes no cargarán con mis resultados influyan en mis elecciones. Hoy solo escucho consejos de quienes ya recorrieron el camino, de quienes actuaron con coherencia y disciplina. No presto atención a quienes opinan desde el miedo o la crítica vacía. También aprendí a guardar silencio respecto a mis decisiones importantes, a no anunciar cambios hasta ejecutarlos, a no hablar de planes hasta verlos hechos realidad. Porque entendí que mientras más expuesta está una idea, más vulnerable se vuelve. Cada duda ajena puede sembrar inseguridad si uno no está completamente firme. Y esa firmeza se cultiva en el silencio, en la reflexión, lejos del ruido que contamina la dirección. Hoy, antes de decidir algo importante, me pregunto, ¿esto lo elijo porque lo deseo o porque alguien más lo espera de mí? Si la respuesta no es mía, la descarto. Ya no vivo para agradar ni para cumplir expectativas ajenas. Vivo para construir una vida en coherencia y libertad interior. Y aunque eso pueda incomodar a algunos, también libera. Porque cuando dejas de pedir permiso para ser tú, todo se acomoda. Quien debe quedarse se queda, quien no se va. Y lo que permanece es una vida diseñada con intención, coraje y un silencio inquebrantable frente a las voces que ya no tienen poder sobre ti. El séptimo principio que adopté como hábito permanente fue eliminar el exceso de explicaciones, porque uno de los mayores drenajes de energía en alguien comprometido con su crecimiento es la necesidad constante de justificar cada paso, cada cambio o cada decisión. La realidad es simple. No le debes explicaciones a quien no comparte tu camino. No necesitas autorización para cuidar tu energía. No tienes que justificar tu evolución. Durante mucho tiempo caí en la trampa de sobreexplicar. Sentía culpa al decir no, miedo a que me malinterpretaran, inseguridad por mantenerme firme. Entonces hablaba de más, intentando hacerme comprender, me desgastaba, tratando de convencer, demostrando que mis intenciones eran buenas, pero al final nada de eso funcionaba, porque quien realmente desea entender no necesita muchas palabras, y quien no quiere jamás comprenderá, aunque se lo expliques 1000 veces. En ese proceso me consumía, perdía fuerza
Me debilitaba con cada justificación innecesaria. Descubrí que la claridad interna no requiere defensa. Cuando uno está alineado con su verdad, puede guardar silencio sin sentir que se esconde. Puede apartarse sin dar discursos. Puede actuar sin narrarlo. Porque la madurez no busca aprobación, busca coherencia. No se necesitan espectadores para sentirse firme. Ya elegiste tu rumbo, ya te definiste, y desde ahí actúas con determinación, serenidad y autoridad silenciosa. Eliminar el exceso de explicaciones también purificó mi entorno. Quienes realmente respetaban mi proceso nunca exigieron justificaciones, solo observaron y acompañaron. Los demás se apartaron, criticaron o se sintieron incómodos, pero eso no fue un problema, fue una depuración natural. Porque quien intenta controlar tu camino no te respeta, te condiciona. Y quien realmente te valora no necesita comprender cada paso, solo necesita verte en paz. Este hábito me enseñó a confiar más en mi voz interior que en las reacciones externas, a dejar que mis acciones hablen y permitir que el tiempo sea mi aliado. Porque la persona disciplinada no pierde tiempo discutiendo con quien no desea construir. Y cuando alguien exige explicaciones innecesarias, simplemente respondo con presencia, no con argumentos porque no tengo nada que probar. Con el tiempo, esa serenidad se convierte en una fuerza que impone respeto. En un mundo adicto a las justificaciones, quien avanza en silencio brilla con una luz que nadie puede apagar. Hoy vivo bajo una regla sencilla. Si debo explicarlo demasiado, no es el lugar, ni la persona, ni el momento. No gasto energía en convencer ni intento cambiar percepciones, solo continúo mi camino. En ese trayecto, el silencio me protege, el enfoque me guía y la constancia me valida, porque quien sabe quién es, no discute para demostrarlo, lo refleja en cada paso, sin ruido, sin permiso, sin explicaciones. El octavo principio que se volvió esencial en mi vida fue valorar la invisibilidad temporal. En un mundo que idolatra la exposición, la fama instantánea y el reconocimiento constante, existe una etapa que pocos soportan. La etapa donde creces en la sombra, donde nadie te aplaude ni pregunta cómo vas, donde los resultados aún no se ven. Esa etapa en la que siembras con todo, pero el mundo no lo nota. Y si no tienes fortaleza mental, abandonas. No porque no avances, sino porque no hay eco, ni testigos, ni validación. Yo pasé por esa etapa muchas veces. Escribía, trabajaba, me disciplinaba y sentía que todo era invisible, que nadie lo notaba, que nadie lo valoraba. Y una parte de mí quería mostrarse, quería gritar, mírenme, estoy cambiando. Pero aprendí algo que me dio la paz que necesitaba. El árbol no le pide permiso al bosque para crecer. Simplemente se hunde en la tierra, fortalece sus raíces en silencio, se nutre y cuando llega el momento florece sin haber anunciado nada. Aceptar esa invisibilidad temporal me volvió invencible. Dejé de buscar reconocimiento, dejé de depender de la aprobación y comencé a disfrutar el proceso, a ver cada día como una inversión invisible pero acumulativa. Porque el progreso silencioso tiene una belleza única, nadie lo ve venir, y cuando llega, llega con una fuerza imposible de ignorar. Ya no hace falta anunciarse. El impacto habla solo, porque lo que se construyó en silencio se sostiene con solidez. En esa etapa aprendí a confiar en los ritmos de la vida, a no desesperarme por resultados rápidos, a entender que todo gran proyecto necesita tiempo, repetición, esfuerzo invisible y disciplina constante. Cuanto más toleras esa invisibilidad, mayor será tu capacidad para sostener lo que viene. Porque quien no sabe crecer en la sombra no puede resistir la luz, se derrumba ante la presión, se descompone con la tensión, no por falta de talento, sino por falta de raíces. Y aquí hay algo esencial. No estás fallando porque nadie te vea, estás construyendo. No estás detenido porque nadie te reconozca, estás evolucionando. No necesitas me gusta, ni vistas, ni aplausos. Necesitas persistir, repetir, avanzar, aunque duela, aunque no se note, porque lo que se está formando dentro de ti en este silencio es indestructible. Hoy valoro cada etapa sin aplausos, porque ahí me hice fuerte, ahí formé carácter, ahí aprendí a ser suficiente para mí mismo. Cuando aprendes a estar contigo, sin ruido, sin testigos ni premios, realmente te conoces, te respetas y te vuelves imparable. No por lo que alcanzas, sino por la persona en la que te estás convirtiendo. Invisible hoy, pero imposible de ignorar mañana. Todo comenzó por mantener el silencio, por resistir, por continuar sin necesidad de decir nada. Y eso vale más que 1000 ovaciones. El noveno principio que cambió mi forma de vivir
Fue aprender a contenerme, no reaccionar con impulso, no responder de inmediato, no decidir bajo enojo o frustración. Descubrí que en la pausa reside el poder. La persona que sabe detenerse, que no responde por reflejo, que respira antes de actuar, siempre tiene ventaja. No porque sea lenta, sino porque es sabia, no se deja arrastrar por sus emociones, sino guiada por su conciencia. Durante mucho tiempo reaccioné a todo. Si alguien me ofendía, respondía. Si algo me frustraba, explotaba. Si algo me dolía, lo mostraba. Vivía expuesto, sin filtro, sin escudo. Y eso me debilitaba, me hacía predecible y manipulable, porque quien no controla su reacción entrega su poder a lo externo. Ese descontrol silencioso te aleja de tu centro, de tu paz, de tu equilibrio, hasta que entendí que no todo merece una respuesta, que no todo lo que molesta requiere atención, que a veces el mayor acto de fortaleza es callar. Comencé a practicar la pausa, a observar sin reaccionar, a dejar que la emoción pase antes de hablar, escribir o decidir. Descubrí que lo urgente casi nunca lo es, que lo grave se disuelve con el tiempo y que muchas ofensas solo reflejan el dolor de otros. Aprendí a no tomarlo todo personal, a elegir mis batallas, a ofrecer silencio donde antes ofrecía gritos y distancia donde antes ofrecía conflicto. Este hábito me dio algo que ningún logro externo me había otorgado: dominio interior. Ya no actuaba desde la emoción del momento, sino desde una visión a largo plazo. Dejé de ser esclavo de mis impulsos y me convertí en dueño de mis actos. Y eso me dio un tipo de respeto que no se exige, se gana, porque la gente puede no entender tu silencio, pero lo siente. Tal vez no comprendan tu calma, pero la respetan, porque transmite autoridad, una autoridad que no necesita volumen, ni agresividad, ni explicaciones, solo coherencia. Contenerse no es reprimir, es elegir. Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Es usar el tiempo como aliado, la mente como filtro y el corazón como brújula. No pierdes por no reaccionar, ganas por mantener tu equilibrio. Porque cada vez que respondes desde el impulso, cedes algo tuyo, tu enfoque, tu energía, tu tiempo. Y yo ya no estoy dispuesto a entregar nada de eso a quien no lo merece. Hoy practico la contención como un arte, una forma de liderazgo interno. Porque quien puede guardar calma cuando todos gritan, pensar cuando todos reaccionan, mantenerse firme cuando todos se caen, no necesita imponerse. Su serenidad incomoda, porque demuestra que no depende del entorno. Esa libertad silenciosa pero visible es la que lo hace diferente, la que lo vuelve poderoso. En un mundo dominado por los impulsos, quien controla su respuesta controla su destino. El 10º y más importante principio que transformó mi vida fue este: el verdadero poder está en construir una existencia que no necesita defensa, una vida tan sólida, coherente y profunda que no requiere justificaciones ni exhibiciones. Una vida que no hace ruido pero deja huella, que no busca atención pero inspira en silencio. Una vida que no depende del aplauso porque está edificada sobre propósito, disciplina y verdad interior. Para llegar ahí tuve que aprender a callar, a enfocarme, a actuar sin pedir permiso, a mantenerme firme cuando nadie miraba, a avanzar cuando todos hablaban y a resistir cuando nadie creía. Esto no es una filosofía para agradar a los demás, es una forma de vida para dejar huella. En ese camino comprendí que la verdadera fortaleza no está en quien levanta la voz, sino en quien puede mirar a todos en silencio y aún así avanzar. En quien resiste la incomodidad de no ser comprendido, en quien se convierte en su propia brújula. Porque cuando eliges vivir sin necesidad de exposición, cuando decides construir con profundidad en lugar de rapidez, cuando dejas de competir con el ruido del mundo, surge tu versión más poderosa. Esa versión que ya no necesita demostrar, solo hacer, solo existir. Y sí, habrá quienes te llamen frío, distante o incluso egoísta, no porque lo seas, sino porque no entenderán tu enfoque. Porque no saben vivir sin mostrar cada paso, porque no soportan el silencio que los obliga a mirarse por dentro. Pero eso no te corresponde resolverlo. Tu única responsabilidad es con tu propósito, con tu esencia, con esa voz interna que no grita pero nunca se equivoca. Y cuando decides escucharla, cuando te alineas con ella y haces de tu vida una evidencia silenciosa de tu crecimiento, todo se transforma, porque ya no necesitas que los demás crean en ti. Tú ya creíste, ya elegiste, ya actuaste, y eso es lo único que realmente importa. Mi vida cambió por completo cuando dejé de pedir permiso, cuando empecé a construir sin anunciarlo, cuando convertí mi proceso en un compromiso personal, no en una exhibición pública.
En ese silencio hallé fuerza, paz y claridad. Porque el silencio te enseña a dejar de buscar afuera y comenzar a mirar adentro, a ordenar lo invisible, a trabajar en lo que nadie reconoce. Y ese trabajo invisible es el que sostiene todo, porque lo que se edifica en silencio no puede derrumbarse con palabras. Así que si algo quieres conservar de todo esto, que sea esto, no necesitas hablar más, necesitas actuar mejor, no necesitas ser visto, necesitas ser auténtico, no necesitas demostrar, necesitas cumplirte. Y para eso no hace falta ruido, hace falta presencia, enfoque y la decisión firme de convertir tu vida en una obra que hable por ti, incluso si nunca pronuncias una palabra. Porque al final, los que verdaderamente transforman el mundo no son los que más hablan, sino los que no se detienen. Los que en silencio, con concentración y acción constante, se vuelven imparables.